los asistentes y bienvenidos a la jornada digital. ¿Se acabó el superciclo alcista de las bolsas? ¿Se me oye bien? Sí, genial. Nos hacemos esta pregunta cuando apenas quedan unos pocos meses para terminar el año y tras repasar la trayectoria del S&P 500 desde marzo de 2009 hasta la actualidad. Ha habido altibajos y correcciones, pero acumula una revalorización del 537%. No hay duda de que podemos hablar de superciclo alcista. No ha sido el primero y, como todos, tiene fecha de caducidad. Así que queremos hacer hoy una checklist para ver en qué punto estamos con el actual. Víctor Álvaro González y Juan Rodríguez Fraile nos ayudarán a ello. Les presento. Víctor Álvaro González es socio fundador y director de estrategia de Next Step Finance. Con 25 años de experiencia, es uno de los asesores más reputados del país y el fundador de la primera empresa española de asesoramiento financiero independiente, además de colaborador destacado de los principales medios económicos españoles. Ahora quiere llevar las ventajas de la revolución digital al asesoramiento financiero independiente, haciéndolo asequible a cualquier patrimonio. Juan Rodríguez Fraile es Country Manager Iberia y LATAM de Grupama Asset Management. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector, con una trayectoria como responsable de ventas en BNP Paribas y Bestinver y Country Manager en la Financière de l'Echiquier. Posee un MBA del IEB Business School y la certificación EFPA por parte del IEB, entre otros. También me presento yo misma, soy Sara Busquets, responsable para Europa en investing.com, plataforma financiera de noticias, herramientas y cotizaciones en tiempo real, y hoy seré la persona que modere este debate. Una vez realizadas las presentaciones, solo me queda recordar que primero darán su visión los expertos y luego daremos paso al turno de preguntas y respuestas. Haremos una selección de las más relevantes para la temática que nos ocupa. Recordarles que disponen de un botón en la parte inferior de Zoom para hacernos llegar todas sus dudas. Y ya sin más dilación, doy el paso a Víctor. Cuando quieras. Hola, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero voy a preguntar si se me oye, porque lo que suele pasar con estas cosas es que te pones a hablar y no se te oye, pero Perfectamente. esta vez ha funcionado, con lo cual buena señal. Bien, vamos directamente al grano, que es lo que interesa a la gente que ha venido a vernos, a la que también agradecemos mucho su presencia. Y yo creo que si lo hubiéramos preparado, no habríamos elegido mejor el momento, porque realmente cuando preparamos esta conferencia, esta presentación, en la parte que nos compete, la de la macro o la de la estrategia, por decirlo así, realmente el mercado no estaba pasando por digamos, este momento de cierta tensión, pánico en el caso de los bonos. El mercado de renta variable, y vamos a hablar sobre todo de renta variable, nosotros vamos a hablar básicamente de renta variable, y el mercado no lo estaba pasando tan mal como lo está pasando ahora, que la corrección, bueno, tampoco es nada del otro mundo, estamos hablando de un 7% en el SP 500, que no es una corrección extraña ni fuera de lo normal, pero bueno, hay mucha más tensión que cuando hicimos esta planificación, o sea que no hay mejor momento para plantearse si estamos realmente, si este superciclo que hemos vivido realmente puede tener patas, si puede seguir funcionando, y lo cual evidentemente es la cuestión más importante que se puede plantear cualquier persona que invierta ahora mismo. Porque si el superciclo sigue en vigor, con independencia de correcciones, sustos o lo que sea, sabemos hacia dónde va. Pero si no sigue en vigor, eso que se dice que el SP 500 sube eternamente, no es verdad. O sea, sube, pero se puede tirar luego 3 años o 10 años bajando o haciendo un movimiento lateral. Con lo cual es muy importante saber si estamos en racha, por hablarlo de una forma muy poco técnica, en tendencia, si se mantiene esa tendencia potente que se inició al final de la crisis, o si por el contrario no va a ser capaz de continuar. Y les digo, quien no haya venido a esta presentación, pues se va a perder algo importante, porque aunque sea por reflexionarlo, aparte de las conclusiones que saquemos, pero es casi la reflexión más importante es que nos podemos plantear en los mercados, y más cuando están pasando por un momento complicado como el actual. Voy a quitar el chat ya que se me oye, y si queréis decirme algo, voy a ponerme el del teléfono, por si tuvierais que comunicarme algo, por ejemplo, que se haya dejado de oírme, pues que lo podamos hacer. Y vamos con la presentación, que prometemos será leve, iba a decir, en cierto modo de eso se trata, de que sea leve,
de que no les aburramos. Pero me van a permitir, por favor, que antes de nada nos presentemos, porque habrá gente que nos conozca, pero evidentemente mucha gente que está aquí hoy con nosotros no nos conoce de nada. Y creo que es lo mínimo que podemos hacer es presentarnos. Y también será breve y leve esa presentación. ¿Qué hacemos en Next Step? Hacemos dos cosas. La primera es, y la que digamos somos casi monopolísticos, es decir, que no hay mucha gente que lo haga en el mercado español, es ofrecer un asesoramiento financiero realmente independiente. Realmente independiente es realmente independiente. Hay mucha gente que utiliza subterfugios, planificación independiente, independiente de los bancos. No. En la Comunidad Europea, bueno, y en Estados Unidos y en el mundo entero, es independiente, legalmente hablando, por la regulación y por sentido común, es independiente todo aquel que asesora sin cobrar de los productos que recomienda. Es decir, que es un asesor, que no es un comisionista, sin que tenga nada de malo ser un comisionista. Pero si tú eres un puro distribuidor de producto, que está muy bien, que es lo que hace el 90% de los asesores en España, no son independientes, basan sus ingresos de lo que viven, es de colocarle a usted un producto y cobrar una comisión del fabricante. Insisto, no tiene nada de malo, pero no es lo mismo que asesorar. El asesor puro, como en nuestro caso, es aquel que se centra exclusivamente en asesorar a su cliente y que sus consejos no dependen de cuánto le pague una gestora o cualquier fabricante de productos financieros. Nuestra especialidad son los fondos de inversión y los ETF. Lo que nos diferencia más, yo creo, aparte de la independencia, es que somos accesibles a cualquier patrimonio. Aquí hay servicios pensados para clientes con patrimonios de 20, 30 mil euros y hay servicios pensados para clientes con millones de euros. Todo está pensado para que cada uno tenga aquel que necesita. Pero aquí ya no se puede decir que un pequeño patrimonio no tenga acceso al asesoramiento independiente. Y de hecho, nuestro leitmotiv es democratizar el asesoramiento financiero independiente. Es decir, que cualquier inversor o ahorrador tenga acceso a algo que hasta ahora solo tenían las grandes fortunas, porque el asesoramiento financiero independiente existe desde hace mucho tiempo, pero tenías que tener más de 5 o 10 millones de euros para que tu asesor solo pensara en ti y no en la comisión que está cobrando. Y como ocurre con las grandes fortunas, los family office, etcétera, si usted es cliente de Nextstep, usted no tiene por qué cambiar de banco. Otra cosa es que le podamos ayudar a encontrar bancos, entidades financieras en general, más competitivas, que se puede usted ahorrar comisiones, pero no tiene por qué cambiar de banco. Somos nosotros los que nos ponemos en sus zapatos, decimos, si trabajáramos con ese banco, con esa entidad financiera o esos bancos, pues esto es lo que haríamos. Por lo tanto, hay una máxima flexibilidad. Como digo, los precios son muy accesibles. Un servicio trimestral básico solo cuesta 60 euros. 190 euros al año. Esto funciona un poco como las líneas aéreas. Todo el mundo llega al destino, pero se llega con distintas prestaciones. Entonces, todo el mundo que tiene el servicio básico va a tener un asesoramiento suficiente para obtener rentabilidad, para estar bien informado, para estar bien asesorado, pero no tiene a lo mejor lo que tiene un cliente premium, que es un asesor personal, pero no se nota, digamos que los consejos para la rentabilidad la base es la misma, ¿no? De ahí en adelante hasta el servicio presencial, que obviamente es el más caro y es principio pensado para grandes fortunas, instituciones, etcétera. De todos modos, nuestro servicio en la práctica puede no costar nada. De hecho, en la práctica muchas veces no cuesta nada, por lo menos el primer y segundo año, porque como en el mercado español las comisiones son tan abusivas, en cuanto encontramos fórmulas, y las hay, ya se lo digo de antemano, para que ustedes paguen menos comisiones, aunque ustedes nos paguen a nosotros 190 euros al año o 510 euros al año, en el momento que les ayudamos a reducir las comisiones de gestión que pagan en un 30% o 20%, pues hagan números. Si tienen un patrimonio, unos ahorros de 100.000 euros y pueden ahorrarse a lo mejor, y en lugar de pagar una comisión media del 1,20% en el banco con el que trabajan, pues pueden bajar esa comisión al 1% o al 0,90%, pues están ahorrando mucho dinero. Con lo cual, el hecho de asesorarse con nosotros hace que en la práctica ese coste de asesoramiento nuestro en la práctica sea en muchísimos casos gratuito. Esto es fácil de comprobar porque además ahora en la web tenemos una calculadora de comisiones. Usted lo único que tiene que hacer es meterse ahí y metiendo ahí su cartera, no hace falta que diga su nombre, pone su cartera y y le vamos a decir exactamente cuánto se puede llegar a ahorrar en comisiones en esa cartera y además
En el caso de que quiera, eso es voluntario, evidentemente, le hacemos un diagnóstico rápido de la cartera también en el sentido de en qué medida se separa, se aleja de lo que son nuestras recomendaciones en el momento actual. No las recomendaciones en sí. Para tener esas recomendaciones hay que hacer hay que hacer el contrato, hay que hacer el perfil de inversión y son personalizadas y son perfiladas. Pero sí que sepa usted que salga una luz diciéndole, pues como un examen, un análisis de sangre. Le vamos a decir si el colesterol está alto, pero no le vamos a decir por qué, porque todavía no lo sabemos, pero le vamos a decir si el colesterol está alto, solo que en términos financieros. Nuestra especialidad, como digo, es diseñar las carteras de fondos, darles todos los consejos para cambiar la cartera cuando sea necesario, si hay que vender porque pasa esto, comprar porque pasa aquello. Y luego tienen coloquios exclusivos que les aseguro que es de lo que más aporta, porque pueden ustedes hablar directamente con el equipo de estrategia y de análisis de esta casa, cosa que desde luego su banco no les va a permitir hacer. Si prefiere delegar la ejecución de nuestras recomendaciones, no tiene tiempo, no tiene ganas, pues hay un servicio, eso sería el segundo, nuestro servicio de carteras gestionadas. Usted abre cuenta en un banco, ese banco elige cuentas que siguen el asesoramiento de Nextstep y su cartera de fondos se va a gestionar siguiendo al euro los consejos de esta casa, con la misma independencia, porque aquí tampoco se cobran en ese servicio comisiones de los productos recomendados, faltaría menos y encima es un precio muy competitivo. 0,50% al 0,70% dependiendo anual de comisión de gestión de esa cartera, dependiendo del tipo de perfil. Puede ser menos en función del importe a invertir y luego un 5% sobre beneficios. Esto es importante. Nosotros realmente cuando ganamos de verdad, o ganamos, diría yo, es cuando ustedes ganan dinero, porque la parte fija, pues sí, cubre, pero algo más probablemente que los gastos. Pero esto es como si ustedes contratan a un profesional del tipo que sea. Pues para su empresa o lo que sea, pues ustedes lo que están más cómodos es cuando la persona que contratan cobra un fijo, pero luego cobra un premio cuando realmente se lo gana. Pues esto es como lo planteamos nosotros. No solo beneficios, ¿por qué? Porque solo beneficios es muy peligroso. Si a un gestor ustedes le dicen, tú solo ganas, cuando obtienes beneficios va a tomar riesgos muy grandes porque no tiene nada que perder. Creo que está bastante claro. Y solo utilizamos clases limpias de fondos, es decir, las más baratas, ahorro de comisiones, también en la gestión. Y ya acaba la presentación de Nextstep y vamos con si se ha acabado o no el tercer superciclo alcista, que no lo habíamos puesto en el título de la jornada, pero realmente este sería el tercero. Alguien dirá, bueno, pero un momento, con la que está cayendo en los mercados, ¿cómo que un superciclo alcista? Claro, con tal y como son las redes hoy en día y todo el ruido que hay, parece que la bolsa está bajando y el Nasdaq está subiendo un 25%, pese a la que ha caído, el SP500, creo recordar, del orden del 10, una cosa así, incluso el Eurostoxx está en positivo, el IBEX gana un 14%, es decir, que parece que está cayendo la bolsa y bueno, no está cayendo este año, está cayendo, está corrigiendo, pero está en positivo, pero sobre todo estamos en un superciclo alcista y lo vamos a ver enseguida. Este fue el consejo más barato y mejor que he dado yo en mi vida, porque cuando estaba montando Nextstep, para no desconectar con clientes, amigos, etcétera, pues publicaba estos cuadernos del mercado que todavía publicamos, solo que ahora no son gratis. Entonces eran gratis y ahora solo se reciben si se es cliente de Nextstep o si se suscribe uno a los cuadernos. No es que sean caros, cuestan 3 euros al mes. Pero bueno, las cosas en esta ocasión, durante ese tiempo sí lo hice gratis, porque realmente la idea era simplemente mantener el contacto. Y dije en el número 10 de diciembre de 2017, además como en los cuadernos del mercado que están en la red, se puede acceder a ellos sin necesidad de estar suscrito a los antiguos, pues esto lo pueden comprobar sin ser clientes, pueden comprobar que esto es cierto. Y hay un capítulo en el número 10, en diciembre de 2017, en el que se llama, creo recordar, un descubrimiento sorprendente o algo así, ese es el título del capítulo, y en ese descubrimiento, entre comillas, es que, bueno, que tenemos, voy a poner aquí el puntero, veo que no hay mensajes, supongo que todo se oye bien y se ve mi pantalla y todo. Pongo mi puntero láser y vemos que el primer superciclo, ¿qué es un superciclo? Un superciclo es un periodo alcista de largo plazo muy potente y como digo, que dura mucho tiempo. Entonces, desde el año 1930 hay tres.
El primero se produce en los años 60, como consecuencia de todo lo que ocurrió en los años 60, bueno, 50 y tantos, posguerra, baby boom, etcétera. Los que sean más mayores incluso lo recordarán o habrán nacido en esas fechas, y otros pues lo habrán visto en los libros de historia, pero fue una época de un desarrollo económico impresionante, como digo, de reconstrucción también, y luego eso se paró. Por cierto, ojo a cuando se dice eso de que no, que le insisto, que el SP sube siempre y que uno se sube al SP500 y ya no tiene nada que hacer. Ustedes imagínense, perdón que tengo que abrir esto aquí, imagínense ustedes el inversor que entró en el mercado, por ejemplo, a finales de los años 60, porque había subido mucho el mercado, estaba fenomenal y entonces, bueno, pues dijo, esta es la mía, ¿no? Vamos a ver si tengo esto aquí, un segundito, por favor, que tengo aquí mi chuleta para que no se me olvide ningún comentario. Y como esto funciona tan bien, pues se ha apagado el solito. Aquí lo tenemos. En fin, como decía, eso de que se sienta uno en el SP500 o en el MSCI World y se acabó y que no hay que hacer nada más, pues no es una buena política, porque tú entras por ejemplo, a finales de los años 60 y te tiras hasta 1980. Te pasas 40 años realmente sin rentabilidad. Estás teniendo 20 años, disculpen. Estás teniendo pero 20 años son muchos, ¿eh? Es que 20 años es una barbaridad sin rentabilidad. Y eso es lo que pasó entre los años finales de los 60 y la llegada de Ronald Reagan al poder. Luego lo bueno fue que además de Reagan vino Clinton y aunque no suele influir mucho lo de los presidentes en la bolsa, pero en esta ocasión sí, y coincidió con otra serie de hechos que luego sí eso comentaremos rápidamente, pero en definitiva tuvimos, imagínense, fíjense, esto es el tirón alcista, yo creo el superciclo más grande que ha habido. Acabó muy mal y de nuevo estamos en las mismas, es que el que compró en el 2000 y pues se tiró sin ganar dinero hasta realmente 2013, otros 13 añitos. Por lo tanto, primera conclusión es que existen los superciclos, solo hay que verlo, creo que no hay la menor duda. Segunda conclusión sería que en 2013 se inició otro. Entonces yo decía en 2017 que estábamos aquí, esto es importante, se rompe esto en 2013, 14, por ahí más o menos, y estando aquí yo les decía, pues yo creo que estamos en un nuevo superciclo. Fíjese la importancia de lo que estamos tratando hoy, porque el que dijo, es verdad, estamos en un superciclo, ahora está aquí. He puesto este cuadrito azul más o menos donde está ahora el SP500. Es decir, que con sus más y sus menos ha continuado claramente esa subida. Por lo tanto, identificar el superciclo es absolutamente fundamental. Esto lo decíamos en 2017 y ahora vamos a ver dónde estamos ahora, porque este sería la situación actual. Lo he, digamos, hecho aquí un poco chapuceramente, dibujado cuál sería el actual. Es decir, en 2017 estábamos por aquí, ¿vale? Lo hemos visto antes. Voy para atrás porque es importante, ¿eh? 2017, escribo yo, diciembre de 2017, escribo, estamos en el superciclo. Y llegamos a día de hoy y estamos más o menos aquí. Es decir, evidentemente, y eso es una revalorización muy importante, ¿eh? No estamos hablando de cualquier cosa. Y este superciclo es una rentabilidad del 500% aproximadamente. Estamos hablando de algo muy, muy importante. Entonces, creo que es evidente que el superciclo existe. Bueno, ya no era algo que hubiera que demostrar porque es obvio, esto es un dato, no es un relato, es un dato. Y ahí está ese superciclo que empieza, como digo, en 2013-14. ¿Dónde estamos ahora? Este sería el que estamos ahora. Le hemos hecho un zoom, digamos, para que veamos dónde estamos. Y estamos aquí. De hecho, nos estamos apoyando casi en esta línea de tendencia. Es decir, el superciclo está aquí. Esta es la evolución del superciclo actual, del tercero. Y la duda es si el máximo anterior es el fin del superciclo. O sea que, como digo, es muy importante. Si ese máximo no se rompe, podríamos entrar en el típico periodo semibajista, pues como estos que vimos en esas épocas duras, en las cuales te sientas en el SP500 y no ganas o incluso pierdes. Pero si se rompe, tendríamos un tirón adicional. Ahora, por lo tanto, créanme, estamos tratando hoy un tema de enorme importancia de cara al futuro si son inversores.
Conclusión primera que podemos sacar de lo que hemos visto: el tercer superciclo alcista no ha finalizado. Estamos ahí, es decir, que esta es la línea de tendencia y esto, de nuevo, no son relatos, son datos. Esta es la línea de tendencia, esta es el superciclo y estamos todavía ahí, el tercer superciclo. Pero está claro que tiene que confirmarse su vigencia y eso significa que tiene que respetar esa línea de tendencia y estamos ahí. Es decir, que está la cosa un poco complicada y en cualquier caso, si la respeta, para que se garantice que hay más superciclo, tendría que romperse el nivel de 4.600 puntos, que no es tan lejos. Es decir, que tampoco estamos hablando de que tenga que subir un 200%. Estamos hablando de otros niveles. Estamos hablando de 2 dígitos de subida, si no me equivoco, hablo un poco de memoria, pero en cualquier caso lo tenemos relativamente cerca. Vamos a verlo otra vez, dada la importancia. Si tendríamos que romper este nivel, estamos aquí, tenemos que romper esto. Necesitamos un empujoncito, tampoco nos hace un empujón más grande, pero tendría que romperse y consolidarse esa ruptura técnicamente hablando. Estamos hablando ahora en términos de análisis técnico, aunque luego ampliaremos, pero hay que hablar también de análisis fundamental, porque está muy bien el análisis técnico, pero aquí tiene que haber chicha, si me permiten la expresión. Entonces la pregunta es, ¿respetará el SP500 en línea de tendencia? ¿Podría llegar a romper los 4.600 puntos? ¿Tiene motor para hacerlo? Esa es la clave. ¿Tiene el motor como en la Fórmula 1, ¿no? ¿Tienes el motor para digamos, acercarte a Verstappen? Y tiene la gasolina, porque no hace falta solo motor. El motor necesita algo para funcionar y es lo que vamos a ver ahora. Que el motor que puede tener, por ejemplo, quiero decir que no sé si lo tengo por aquí, no, no he comentado antes, para no alargarme demasiado, cuáles fueron los motores en otros superciclos, pero estamos hablando de cosas como, por ejemplo, ya lo he dicho, la posguerra y el baby boom y todo el desarrollo industrial de los años 60, explosión, digamos, económica de los Estados Unidos, reconstrucción de Europa, etcétera. Luego, cuando Reagan, pues de nuevo, otro, digamos, renacer económico de Estados Unidos. Y, muy importante, con Clinton ya llega la primera fase de la revolución digital. Entonces, y luego tenemos las siguientes. Y ahora el motor que podríamos tener, yo esto no estoy seguro, creo que este será el motor en caso de poderse, de que rompamos, de que mantengamos la línea de tendencia y luego intentemos romper ese 4.600, el motor va a ser la inteligencia artificial generativa, que no es la misma que la inteligencia artificial por las buenas, la que hablamos ahora, ChatGPT, o todos este avance inmenso que se está produciendo, es un tipo de inteligencia artificial que aprende sola. Y esto cambia todo el dibujo, porque no es lo mismo, no tiene nada que ver ese robot que nos atiende cuando llamamos a un hospital o a Telefónica o no sé qué, que es un horror, a lo que vamos a tener en el futuro, por hablar de eso o de esos programas que yo podría ahora mismo estar hablando en alemán, si quisiera, dándole un botón, y encima la boca se movería como si hablara en alemán y podría estar dando esta conferencia también para alemanes. Para nosotros ese motor podría ser, o de haber uno, sería ese, porque la gasolina es el incremento de productividad que eso genera. Los distintos estudios más serios que se han hecho, y no solo en Google o en Meta o tal, es que, por ejemplo, en la banca, en el momento que tú empieces a instaurar inteligencia artificial generativa, es impresionante los ahorros que puedes producir, los incrementos de productividad, es en toda la economía. Entonces, McKinsey, Capgemini han hecho estudios muy buenos que hemos publicado en los cuadernos del mercado, en los cuales se calcula del 30 al 47% de incremento de productividad. Aunque fuera un 20%, significaría que, porque es que los incrementos de productividad van a las cuentas de resultados, directos, en vena, a la cuenta de resultados, porque en el momento que una empresa hace algo de una forma mucho más productiva y eficiente, automáticamente está ganando más dinero. Ese sería el primer motor. El segundo sería la normalización de los tipos de interés. Y usted va a decir, por Dios, ¿cómo habla de esto? Con lo que estamos viendo. Bueno, pues lo que estamos viendo es que hay un desmadre con los tipos, que lo más probable es que dentro de meses, un año, año y medio, no lo sé, la Reserva Federal se haya pasado de vueltas, se haya pasado varios pueblos. Ya estamos viendo cómo se está secando el crédito, ya estamos viendo... Es decir, estas cosas tardan, que es lo que ellos parecen ignorar, quieren mirar. Y ya estamos incluso en una situación
en la cual es que lo mires por donde lo mires, el impacto que está teniendo acabará produciendo pues, lo que ya está pasando, si la inflación está bajando. Es que parece que se nos ha olvidado que la inflación, en medio de todo este cierto nivel de histeria que hay en el mercado de bonos, la inflación ha pasado del 6,9, creo recordar, al 3,7. Y sería el 3,4 si no hubiera subido la gasolina, que ahora está bajando, que es el petróleo. Entonces, bueno, está claro que se está notando ese enfriamiento en la economía norteamericana y Europa va de cabeza a una recesión. Ya lo verán. Y el mejor antídoto contra la inflación es una recesión. Lo que quiero decir es que el siguiente motor podría ser no una bajada fuerte de tipos, pero de aquí a un año, año y pico, quién sabe si antes, en el caso europeo, asistamos a un, no digo que bajen mucho, pero que del 5 y pico que están en Norteamérica dentro de un año esté a lo mejor en el 3. Y eso es un motor para la bolsa importantísimo. No se puede luchar contra la Fed, pero tampoco se puede ir contra la Fed cuando está bajando los tipos de interés, que es bueno para las bolsas. Esto ya lo hemos vivido muchísimas veces. Y posiblemente, aunque esto le doy y lo he puesto lo tercero, China retome el crecimiento y esto pueda afectar, incluso producir cierta desinflación. No deflación, sino que se reduzca el nivel de inflación porque China exporta barato y ahora mismo más. Entonces, esto podría ser, en nuestra opinión, estos serían los tres elementos que de funcionar, es decir, si tenemos este motor y esta gasolina, sí podríamos no solo mantener la tendencia de aquí a unos meses, un año, se mantenga la tendencia y en ese proceso atacar de nuevo los máximos anteriores y superar el 4.600, esa sería lo que nos permitiría hacerlo. Claro, no somos inocentes, es decir, sabemos perfectamente que aquí tenemos amenazas por todos sitios y las tenemos que vigilar, porque podemos tener motor y gasolina, pero bueno, nos encontramos con que la inflación es persistente y es alta y en paralelo a lo mejor al estancamiento, es el riesgo ese de esta inflación que está ahí. De momento no hay. Estados Unidos está creciendo al 2 y pico % y la inflación está bajando. Pero bueno, podría ocurrir que en algún momento eso no sea así. Bueno, pues eso es un riesgo que hay que tener en cuenta porque el freno sería la Reserva Federal, como fue en 2022, que nos hizo polvo, bueno, hizo polvo a quien no vio venir esa subida de tipos y esa inflación y bueno, pues no actualizó sus carteras. Nosotros realmente lo saben nuestros clientes, que algunos estarán escuchando, nos adaptamos bastante bien, eliminamos toda la renta fija, 100%, toda monetarios. Como no vivimos de las comisiones, no se nos caen los anillos por vender renta variable o renta fija y llevarla a monetario. Quien vive de las comisiones, esa es una decisión difícil, ¿no? En los conflictos geopolíticos, ya hemos visto el precio que tiene, por ejemplo, la guerra de Ucrania, inflación. Quien piensa que la inflación viene evidentemente de la fábrica de fabricar dinero, sobre todo para hacer frente a los confinamientos, pero de disparar la oferta monetaria, pero por supuesto también viene de la subida del precio de las materias primas y la energía que se produjo como efecto rebote de las sanciones, proteccionismo, todo eso es un freno. También puede ocurrir que los gobiernos hagan algo que estaría bien, pero que sería delicado para la renta variable, y es detener el endeudamiento masivo. Es decir, una gran parte del crecimiento económico que tenemos es porque los gobiernos gastan más que nunca. Bueno, más que nunca, desde luego, más que en muchas ocasiones. Con lo cual, si se contrae el gasto público, eso también podría frenar. Crisis de deuda, lo he puesto en mayúsculas. No hablo de lo que está pasando ahora, esto es un ajuste de tipos, creo que no es todavía una crisis de deuda. Pero si los políticos siguen endeudándose como lo están haciendo, no es si va a ocurrir, es cuándo la cuestión, cuándo se va a producir, llegue ese momento en el cual directamente el mercado diga, pero esto vale algo, estos bonos, es que ustedes emiten tanta deuda y tantos bonos que empiezo a pensar que no valen nada. Entonces, esto no estamos ahora ahí, pero eso es un riesgo que está ahí y lo que no sabemos si será dentro de un año, 6 meses o 6 años. Dependerá de lo que pase con la deuda, pero es algo a tener, eso sí que te puede estropear cualquier superciclo del tipo, hombre, ganaríamos dinero con otras cosas. Hay muchos activos refugio que funcionarían muy bien, o el fin de la revolución digital. Esto no le doy muchas probabilidades porque viendo lo que está pasando ahora a nivel tecnológico, el avance que estamos dando, no lo veo muy factible. Bueno, rápidamente, para no, que me estoy pasando ya, me voy a pasar un poco de tiempo, si no acelero un poco, algunos datos. El mercado está sobrevendido o sobrecomprado. Son ratios interesantes porque fíjense ustedes, azul es la zona donde el mercado está sobrevendido.
Y siempre que el mercado ha estado sobrevendido en estos plazos, hemos tenido subidas muy fuertes. Miren aquí, todo lo que ha subido luego. Y miren aquí, en el propio 2008. Y miren, por ejemplo, esto es el COVID concretamente. Pues fíjense, hubo una sobreventa brutal, imagínense luego, miren la subida posterior. Y ahora, en esta caída que hemos tenido, hemos tocado sobreventas importantes y el mercado ha subido considerablemente. Ahora estaríamos un poco más abajo, un poco por debajo de 60. Yo calculo que por debajo de 60. ¿Por qué? Porque esto se hizo cuando el mercado había caído menos, este gráfico. Con lo cual ahora estaríamos en una zona neutral, pero cuidado. Las zonas neutrales también se producen muchas subidas. Miren ustedes, esto es zona neutral, la subida que ha habido posteriormente. Aquí tenemos zonas neutrales. En fin, es perfectamente posible. El mercado, dicho de otra manera, no está sobrecomprado y nada. Pues, ¿cómo va a estar sobrecomprado si no se ha hablado de otra cosa que de la burbuja de la renta variable, de que todo se va a hundir, de que la gente, vamos, es imposible que esté sobrecomprado. El mercado está sobrecomprado cuando vas a una boda y todo el mundo te pregunta en qué tiene que invertir. Este es un mercado sobrecomprado de verdad, como hemos visto en el 2000, bueno, yo solo he vivido el del 2000, porque en el 87, que hubo ahí una caída muy importante, yo era un becario. O sea que sí, básicamente 2000 y 2008. Esas épocas también bueno, no quiero enrollarme, que eso lo dejamos para un coloquio. ¿Ayudarán los bonos? Porque los bonos, claro, tal y como están, porque ahora, por ejemplo, la bolsa si está bajando es por un motivo exógeno, externo, que son los bonos, no es por la bolsa en sí. Los resultados empresariales están siendo buenos, incluso ahora están mejorando las expectativas, la economía americana sobre todo está funcionando, que es la que es el superciclo que estamos analizando, el de la bolsa americana. Bueno, yo creo que después de estar a un precio que no se había visto desde 1990, empezaba yo a trabajar, insisto, casi de becario. No había habido un precio tan bajo, no había caído tanto los bonos. Aparte que sea una oportunidad de oro, no sé si dentro de un mes o 2 o 3, y de hecho hay algunas cosas que ya, pero fíjese la subida y nunca habían caído así. Entonces, esto a mí me hace pensar que o hay una crisis de deuda, que es mucho más pronto de lo que nosotros pensamos, o lo que tenemos ahí es al revés, un viento a favor, porque en el momento que los bonos baje un poco la histeria y si la inflación sigue reduciéndose, pues empieza a hablarse bajadas de tipos y entonces los bonos lo que tendrían que subir es un montón porque están claramente sobrevendidos. No sé si, ya digo, si pueden bajar algo más. Nosotros por prudencia hemos estado sobre todo en plazos. El año pasado estuvimos solo en monetario. Este año hemos estado sobre todo en plazos cortos y medios y poquito en largos, que eliminamos y avisamos a nuestros clientes hace relativamente poco, cuando empezó toda esta histeria. Pero evidentemente la oportunidad está ahí y nosotros pensamos que al revés, de aquí a un año, pues estamos hablando de un plazo de un año mínimo, de en los próximos meses, un año, esa sobreventa que hay en los bonos, esos niveles tan bajos, lo que serán, es una oportunidad de oro. Entonces, ¿las bolsas están caras o baratas? Pues miren, si quitamos en el SP500 toda la tecnología está a un PER de 30. Pero si quitamos la tecnología, estamos hablando probablemente de 19, algo menos ahora, y muy cerca de la media. No es especialmente cara. Pero sobre todo es que hay una cosa muy importante. La tecnología, efectivamente, lleva tiempo que está más cara, pero ha subido mucho más. Este es un ETF que sigue al Nasdaq, más o menos. Pues claro, tú dices, sí, la tecnología, en misma fecha, vamos a la fecha, 2020, y alguien llega aquí y dice, uy, la tecnología está muy cara, me voy al value, me voy al tal, no sé qué, a empresas de construcción, yo qué sé. Y entonces, ¿qué pasa? Que desde 2020, perdón, ven, ya estamos cerca de las conclusiones, que no se me preocupen mis compañeros, que ya acabo. Entonces, fíjense ustedes cómo coges esa fecha, y es que a partir de esa fecha es que han ganado, que están mucho más caras, pero es que han subido muchísimo más. O sea que por lo tanto, el mercado en general, el SP500 no está caro, o sea, ha subido relativamente poco, pero es que la tecnología, que es la que más ha subido y la que está teóricamente más cara, es la mayor beneficiaria de la revolución, de la cuarta fase de la revolución digital, creo que es obvio. Habrá otros, pero bueno, esta es la primera, sin duda. Y es que al final dice, bueno, caro o barato, pero quien se estaba con como dicen ahora, con la turra de que la tecnología está cara, es el que se ha perdido las mayores oportunidades. No se puede abandonar la tecnología. En 2022 lo hicimos por la subida de tipos, pero la tecnología en situaciones normales, en plena revolución digital, porque no ha acabado,
es que hay que dejarse de historias. Es el sitio donde hay que estar. Conclusiones, por el momento el tercer superciclo alcista sigue en vigor. Esto es un dato, no es un relato, es que estamos en esa tendencia, pero cuidado, tiene que confirmarse, está en una situación delicada, porque está justo en la línea de tendencia y si la rompe a la baja habrá que empezar a atarse los machos. En cambio, si la mantiene y se dirige a los 4.600 puntos y los supera, y tenemos unos motores adecuados, porque puede ser por pura especulación, pero si hay motores que vemos que son sanos, que están potentes, pues entonces muy probablemente los supere y retome el superciclo. Ya hemos dicho cuáles son esos motores. La potencia dependerá de hasta qué punto sea verdad o no que la inteligencia artificial genere esa productividad de la que hemos hablado, esa mejora en las cuentas de resultados, porque la gente se olvida de que en la bolsa lo que se cotiza son las empresas, valores de empresas. Entonces, si los resultados mejoran, tarde o temprano se notan las cotizaciones. Y si tú le metes le enchufas un incremento de productividad del 30%, al sector bancario, al sector tecnológico, al sector tal, pues acaba notándose. Por mucho que digan en las redes sociales la gente que quiere llamar la atención metiendo miedo. Pero evidentemente el miedo a veces tiene toda su razón de ser. Hombre, el que avisa de que va a hundirse el mercado todas las semanas, claro, acaba acertando, que es que no hace otra cosa. Pero hay veces que el mercado, lo hemos visto, cae, pierde toda su fuerza y es mejor estar en otras cosas, es decir, en otros activos. Y eso puede ocurrir en base a los elementos, los frenos, el bloqueo que hemos mencionado anteriormente y que no voy a repetir. Y para acabar, una cosa importante, un recordatorio muy importante, y hagan caso a un viejo rockero de los mercados. Y es que todos los superciclos han finalizado con un periodo de euforia bursátil. Y piensen ustedes, ¿de verdad estamos en un periodo de euforia bursátil? Euforia bursátil es euforia de mercado, es lo que pasó con el Bitcoin hace un año, que es que estaban todos los anuncios en las marquesinas, los deportistas haciendo publicidad y por supuesto tú ibas a tomar algo con unos amigos y todo el mundo te preguntaba por el Bitcoin en los consultorios. Eso es lo que ocurre previo a que se estropee de verdad un superciclo o un ciclo alcista. Pero de momento no hemos tenido eso, sí, a la primera vez en la historia. Miren, superciclo de los años el que yo he vivido, de venirse abajo de verdad y acabar el superciclo, es el 2000. Y digamos ya trabajando en el mercado a tope y tal. O no, sí, totalmente. Entonces, yo recuerdo perfectamente la euforia de las .com. Tú montabas en un despacho una cosa, le ponías un cartel, lo pintabas de verde o de lo que fuera, le ponías pepitoperez.com y aquello valía una pasta. Era de locos, era de locos. Pues como cuando la renta fija, o sea, para prestar dinero tenías que pagar. Eso es lo que hemos visto hace 2 años y 3. O sea, que llevábamos mucho ahí. Y se hablaba mucho de la burbuja de la renta variable. Y decía, pero ¿qué burbuja de la renta variable? Lo que es una locura es esto. ¿Cómo por...? O sea, tengo que pagarle al Estado español por prestarle. Pues ya han visto ustedes lo que ha pasado. Eso era una euforia estúpida totalmente, por la cual la gente para tener bonos estaba dispuesto incluso a pagar por ellos. Era una cosa absolutamente que no había existido nunca y así estamos. Pero evidentemente en la bolsa no veo yo que se haya producido esa euforia, ¿eh? A lo mejor ustedes lo ven por otro lado, pero yo lo que veo más bien es la gente muy pesimista, que esto nada, que esto tal, que es cuánto hay que comprar. Pero bueno, eso solo lo hace la gente bien asesorada o que, en fin, dice, bueno, voy a poner una parte. No digo que me vaya a tirar a la piscina, pero por lo menos voy a aprovechar esta situación, porque aquí, como se gana dinero, es comprando barato, no comprando cuando compra todo el mundo y de vender cuando están comprando todos. Pero bueno, esto es un consejo que se da siempre y que es muy difícil de seguir, por lo menos realmente digamos, de una forma estricta. Pero bueno, por lo menos nuestro consejo es que no olviden que estos momentos son los que luego les permiten hacer carteras que ganan de verdad dinero. Pues yo con esto he acabado. Pido disculpas si me he pasado, que creo que no mucho, pero como he perdido el control del tiempo, porque estoy aquí con la presentación, pues no lo llevo tan controlado, pero espero que por lo menos les haya resultado interesante. Y le paso el micrófono a Sara. Micrófono y el vídeo y todo. De todo, de todo. Nada, muy interesante, Víctor. Sí, lo importante es que cuando contáis todas estas cosas que interesan tanto a la audiencia, pues yo creo que compensa
el tiempo invertido. Así que nada, yo para no tampoco demorar mucho, le doy el paso a Juan. Juan, cuando tú quieras. Hola, ¿qué tal, Sara? Víctor, ¿cómo estáis? ¿Me oís, no? Todo bien y se te oye perfecto. Vale, pues darme un segundo que voy a Alto y compartir la claro, Juan. pantalla. Fenomenal, eso es lo importante. Las cositas claras. A ver, un segundo. ¿Veis mi pantalla ahora? La vemos. Sí, O sea, estáis viendo la presentación, ¿no? Sí, señor. Venga, fenomenal. Pues vamos a ello. Oye, lo primero, muy buenas tardes a todos y primero de todo, muchas gracias por vuestro tiempo y muchas gracias a Nextstep por la oportunidad. Y la verdad es que es un placer poder estar aquí con vosotros. Soy Juan Rodríguez Fraile, Country Manager para Iberia y Latinoamérica de Grupama Asset Management. Y mi objetivo en esta charla es doble, ¿no? Por un lado, y yo creo que es lo más importante, es no aburriros mucho. Y por otro, que os quedéis solamente con tres ideas, ¿sabes? Vamos a hablar de un montón de cosas, un montón de datos, un montón de información, pero mi objetivo es que os quedéis con tres ideas. Vamos a comentar la visión macro que tenemos en la casa, vamos a comentar una oportunidad para ese perfil de cliente más conservador y vamos a comentar también una oportunidad que estamos viendo para ese cliente más dinámico, ¿no? Y ahora, si me permitís un minuto, a modo de una breve introducción sobre Grupama Asset Management para aquellos que no nos conozcan, Grupama Asset Management es la gestora de activos de la mutualidad agrícola Grupama, que es la primera mutualidad francesa, es la quinta aseguradora en Francia y la octava gestora francesa a nivel de activos bajo gestión, que es un poco como se mide esta industria. Este año estamos celebrando el 30º aniversario desde que se lanzó la gestora, o sea que tenemos bastante experiencia y a cierre del año pasado tenemos algo menos de 100.000 millones de euros de activos bajo gestión. En concreto tendremos como 95.000 millones de euros. Somos una casa de tamaño mediana, de gestión activa. Somos más o menos 250 empleados. Como os podéis imaginar, una casa francesa, gestora de una mutualidad, somos muy, muy ESGs. Y tenemos unas áreas de expertise muy concretas y muy definidas, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es pocas cosas, pero hacerlas bien, ¿no? O sea, una inversión de zapatero a tus zapatos, ¿no? Y bien, dicho esto, vamos a pasar a la parte macro, ¿vale? Vamos a comentar muy rápidamente la visión macro que tenemos desde la casa, que va a apoyar mucho por qué estamos positivo en renta fija a corto plazo barra monetarios que comentaba Víctor antes, ¿no? Entonces, si repasamos rápidamente la visión macro que tenemos, nosotros esperamos que los datos macro se sigan deteriorando en los próximos meses. No mucho, pero un poco sí. Y a partir de ahí, y ya estamos empezando a ver las primeras señales verdes, como son las últimas encuestas industriales que indican la estabilización económica en Europa y el comienzo de una recuperación en Estados Unidos. Entonces, desde nuestro punto de vista, no vemos un escenario de recesión profunda, sino un escenario de desaceleración, perdón, que es algo bastante distinto, ¿no? Y en Europa sí que hemos tenido durante este año una recesión. Yo creo que poca gente lo sabe, pero el crecimiento en Europa del cuarto trimestre del año pasado y del primer trimestre de este año 23 fue negativo, entonces ya de libro tenemos 2 trimestres de crecimiento negativo, ya ponemos el check a esa tan anunciada recesión que parecía que no llegaba nunca y desde ahí el crecimiento ha vuelto a Europa, ¿no? El crecimiento del segundo trimestre inicialmente fue de 3 décimas, Eurostat lo está revisando a la baja y al final cerraremos el año pues positivos, ¿no? Entonces yo creo que no es lo mismo una recesión técnica, que es lo que hemos visto en Europa este año, que una crisis económica, como estaba comentando Víctor en su intervención, como el año 2008, la crisis de las .com o lo que sea, son cosas totalmente distintas, ¿no? Nosotros creemos que hemos entrado en una nueva etapa, en un nuevo ciclo económico que va a estar marcado por varios factores. El primero es que el crecimiento va a estar más dirigido por el crecimiento público que el crecimiento privado, ¿no? Y esto es porque hay un boom de inversión pública muy fuerte que ahora dentro de un segundo comentaremos en detalle. El segundo punto es que vamos a entrar en un ciclo de menor crecimiento y lo estamos viendo, ¿no? El crecimiento este año en Europa va a ser positivo de 1 décima, 2 décimas, en Estados Unidos va a estar en torno al 2%, para el año que viene, para este año, perdón, el crecimiento mundial estará en torno al 3% y para el año que viene el crecimiento mundial estará entre el 1,5% y el 2%. El crecimiento va a volver en Europa y vamos a cerrar el año 24 con un crecimiento de más del 1,2% y en Estados Unidos estará por encima del 1%, ¿no? Entonces, menor crecimiento, pero todavía hay crecimiento, ¿vale? Otro factor importante
creemos es la inflación, ¿no? Y lo comentaba Víctor antes. Nosotros creemos que la inflación en Estados Unidos ya no es un problema, ni mucho menos. Están niveles del 3,5%, una cosa así. Y en cambio en Europa todavía está un poco más elevada, está en torno al 5,5%, por lo que todavía estamos lejos de ese objetivo del 2% de los bancos centrales. Y en Europa no creemos que lleguemos a ese objetivo del 2% hasta dentro de unos años, probablemente hasta finales del año 25, ¿no? Por lo que vamos a tener una inflación más alta y por ende vamos a tener unos tipos de interés más altos, ¿no? Creemos que casi hemos llegado a este pico de este ciclo de subida de tipos. Esperamos una última subida de tipos de 25 puntos básicos en Europa a finales de año. En Europa es probable que, en Estados Unidos, perdón, es probable que también pueda haber otra subida también de 25 puntos básicos. Cotiza más o menos al 50%, o sea que es prácticamente imposible saber si va a pasar o no. En Europa sí que estamos seguros que va a pasar, ¿no? No vemos un escenario de bajada de tipos en 2023 y las primeras bajadas las veremos en Estados Unidos probablemente a finales del verano del año que viene y en otoño en Europa, ¿no? Y por último, para completar, mejor dicho, la visión macro que os decía, os comentaba ese boom de inversión pública, ¿no?, que estamos viendo, sobre todo en Europa, ¿no? Y es que las recientes crisis que hemos visto entre Estados Unidos y China, la crisis del COVID, la guerra de Ucrania, etcétera, han hecho a Europa darse cuenta la necesidad de acelerar todas las transiciones e inversiones que tenemos por delante, ¿no? Actualmente tenemos transición medioambiental, energética, de salud, infraestructuras, digitalización, etcétera, etcétera. Y las inversiones necesarias para financiar estas transiciones, nuestro economista jefe, Christophe Morel, que es un ex FMI, es un tío bastante reputado, ha estimado que estas inversiones para financiar estas transiciones están por encima del 3% del PIB de la eurozona durante los próximos 10 años, ¿no? Por lo que estamos hablando de algo que es masivo, ¿no? Incluso creemos que en los próximos años hablar de pleno empleo en Europa no es nada descabellado, ¿no? Si pasamos ahora a cómo aplica esta visión macroeconómica en la parte más Juan, conservadora, sí, Juan, perdona que te interrumpa. Es que la dime. presentación se ha quedado bloqueada en el equipo de gestión. No sé si luego Vale. No, hay sí, más sí, sí, temas. es que en la parte macro no he puesto ninguna slide y retomamos desde aquí, Fenomenal. ¿vale? Gracias. Entonces, con esta visión macro, que los tipos todavía van a subir un poco más, nos parece muy interesante el fondo que vamos a comentar ahora, que es el Grupama Ultra Short Term Bond. ¿Vale? Es un fondo que lanzamos hace 10 años, cuando los tipos estaban negativos y bajos, y es un fondo que está gestionado por este equipo que lleváis viendo en la slide en pantalla, perdonar, un tiempo que está compuesto por 4 gestores de la casa del equipo de renta fija, con mucha experiencia. Somos 250 empleados en Grupama, como hemos comentado, y más de 100 están en la parte de gestión. Entonces, este fondo es un fondo que está a medio camino entre un fondo monetario y un fondo de ultra corto plazo, ¿vale? Es un fondo de renta fija a corto plazo, todo investment grade, centrado en Europa, más del 90% de las inversiones están ahí. Tiene una TIR hoy en día, a 15 de septiembre, mejor dicho, del 4,6%, ¿no? Lo cual no está nada mal. Y la rentabilidad a cierre de septiembre es de un 2,9%, ¿no? Con una volatilidad histórica que veis en la presentación menor del 1%, en concreto del 0,6%, pues nos parece súper interesante, ¿no? El fondo tiene bastante volumen, tiene más de 1.400 millones de euros de activos bajo gestión, tiene 4 estrellas Morningstar y es un fondo artículo 8 y ISR por el gobierno francés, ¿no? Si analizamos un poco más en detalle la cartera y cómo está posicionado hoy en día, vemos cómo la duración es ligeramente inferior a un año, tiene una cartera ampliamente diversificada con 117 posiciones de 66 emisores, ¿no? Tiene un rating medio de A-, lo cual está bastante bien, y por vencimientos, como podéis ver, pues entre 0 y 12 meses está el grueso de la cartera, casi el 70%, ¿no? La cartera está compuesta por papel de corto plazo, todo investment grade, 30% más o menos es papel comercial emitido por empresas y el 60% son certificados de depósito emitidos por bancos, ¿no? Y la buena noticia es que esa TIR del 4,6 que tenemos a 15 de septiembre todavía va a subir más por dos motivos, ¿no? Uno, por lo que hemos comentado, esa última subida de tipos en Europa y por el aumento de la duración en cartera, ¿vale? Por lo que esperamos que la TIR de este fondo en los próximos meses pase del 5% durante los próximos 12 meses, ¿no? Lo cual nos parece una opción bastante interesante, ¿no? Si pasamos a otro tema, ¿vale? Y hablamos más de renta variable y de temáticas, y lo ha comentado Víctor en su intervención acerca de la tecnología, hablamos de la disrupción, ¿vale? Y para empezar, lo primero, ¿qué es la disrupción, no?
Yo creo que en los años 90 se acuñó el término y es un fenómeno que altera las reglas del mercado con un nuevo producto o con un nuevo servicio, ¿no? Entonces, las empresas disruptivas, a través de su innovación, modelos de negocio, servicios, etcétera, han hecho cambios profundos que han trastocado mucho los hábitos de los consumidores, ¿no? Tenéis en la presentación pues esa línea en la que veis distintos sitios, pues por ejemplo Google dando acceso de manera masiva a la información, Amazon cambiando las reglas del juego de logística y de comercio electrónico, Uber disrupciendo en el mundo del transporte, Tesla con el coche autónomo, blockchain, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿por qué invertir en disrupción? Pues es algo claro, ¿no? Y es algo que os diría muchos argumentos y muchos motivos, ¿no? El primero, invertir en empresas disruptivas, uno, por el potencial de crecimiento. Las empresas disruptivas suelen tener un potencial de crecimiento muy alto. Segundo, porque estas empresas disruptivas abordan necesidades del mercado, ¿no? A menudo ofrecen soluciones innovadoras a problemas existentes o a necesidades de algunos mercados pues, no satisfechos. Tres, la diversificación de la disrupción. Al final, la disrupción no se limita solamente a la tecnología, está presente prácticamente en todos los sectores, ¿no? Y, por último, la innovación y la tecnología, ¿no? Las empresas suelen estar en la vanguardia de la innovación tecnológica y permite a esos inversores pues, participar en ese cambio tecnológico, ¿no? O sea, por lo que hay muchos motivos y nos parece una temática muy interesante que está presente en el día de hoy en muchos sectores y en muchas empresas, ¿no? Si pasamos el fondo que vamos a comentar que se puede aprovechar de esta temática, el fondo que vamos a comentar es el GFAN World Revolution, ¿no? Que tiene como objetivo identificar empresas disruptivas que crecen más rápidamente y se benefician de estas megatendencias, ¿no? El fondo está gestionado por Philippe Vial y su equipo, cada uno cuenta con una dilatada experiencia de más de 20 años. Philippe lleva en concreto desde el año 2001 gestionando bolsa global y bolsa americana. Si pasamos a la siguiente slide, vemos un poco la composición del fondo. Como hemos comentado, es un fondo de renta variable global, de sesgo crecimiento, de grandes empresas, ¿vale? La capitalización media son, creo, más de 20.000 millones de euros. Es un fondo temático centrado en empresas disruptivas, como hemos comentado, y el fondo sigue una filosofía bottom-up, de stock picking, de selección de valores, basado en análisis fundamental, ¿no? En Grupama, aparte de los gestores que hemos ido viendo en la presentación de distintos fondos, tenemos un equipo dedicado de 13 analistas sectoriales que ayudarán al equipo, en este caso a estos tres gestores, ¿no? El fondo no tiene en cuenta la macro, solo compañía a compañía, y hacemos una inversión por convicción, ¿no? Y eso nos da una cartera concentrada de 43 valores, ¿vale? Es un fondo que lanzamos hace 4 años y, como veis en los resultados, pues con unos resultados bastante buenos, ¿no? El año 20 se obtuvo un 24% de rentabilidad. El año 21 se alcanzó un 42% de rentabilidad, año 22 cayó un 15% y este año, a día de hoy, lo mira esta mañana, lleva un 16% de rentabilidad, ¿no? Por lo que la rentabilidad a 3 años, que es un poco como hay que mirar las cosas, 3, 5 años, es de un 61%, ¿no? El fondo acaba de alcanzar los 200 millones de euros de activos bajo gestión y va creciendo bien en términos de tamaño, ¿no? Si analizamos un poco más el fondo en cuanto al desglose sectorial, como os podéis imaginar, siendo un fondo con una temática disruptiva, pues tenemos una sobreponderación importante en el sector tecnológico y en el sector de MedTech, que es salud, que representan el 83% de la cartera, ¿no? Por áreas geográficas sobreponderamos Estados Unidos pues casi al 80%, luego tenemos cosas muy interesantes en Europa y en Asia, y las principales posiciones veis como Broadcom, que es un diseñador, fabricante y proveedor mundial de software de infraestructuras y semiconductores. Tenemos Cadence Design, que es el actor clave en la digitalización, proporcionando tecnología que permite la transformación digital de muchos sectores, entre ellas la inteligencia artificial. Microsoft, que todos conocéis. En Europa tenemos, por ejemplo, Novo Nordisk, la farma, que tiene un éxito brutal, disruptivo en el tratamiento revolucionario de medicamentos para combatir la diabetes. ASML, que es la mayor empresa tecnológica europea que está revolucionando con esa tecnología de litografía la fabricación de semiconductores, etcétera, etcétera, ¿vale? El máximo peso que vamos a tener en un valor va a estar en torno al 5%, luego ese valor se deja crecer hasta que llega en torno al 7% y ya se empieza a reducir un poco la posición, ¿no? Por lo que, por último, yo creo, lo que os decía, ¿vale? He ido un poco rápido, pero es que se me acaba el tiempo. 3 ideas claras. La primera,
visión macro, no estamos en una recesión, sí en una desaceleración y tenemos un boom de inversión pública que vamos a tener un viento de cola muy fuerte. Dos, para ese perfil de cliente conservador estamos en un entorno ideal y conseguir un 5% a 12 meses es razonablemente fácil sin asumir casi riesgo, ¿no? Y por último, la disrupción, ¿no? Nos parece que es una temática dentro de la tecnología muy interesante, muy rentable, como hemos visto con ese fondo GFAN World Revolution, con una rentabilidad a 3 años de más del 60%. Y por mi parte, poco más. Agradeceros un montón vuestro tiempo y no sé si tenéis alguna duda. Le vamos a pedir a Sara, por favor, que nos oriente hacia las preguntas. Sí, estaba pensando, Gracias, Juan. si quitamos la presentación, si os parece, podemos empezar con el turno de preguntas y respuestas. Hemos seleccionado de algunas que teníamos anteriormente y algunas que se han ido realizando durante las presentaciones. Si os parece, voy a ir intercalando porque hay preguntas sobre mercado, preguntas sobre servicio y hay algunas preguntas de mercado que, bueno, las habéis explicado durante la presentación, pero creo que pueden ser relevantes a modo como de conclusión final. Entonces, si os parece, empiezo con Víctor. Víctor, tengo aquí una pregunta sobre vuestro servicio. Me dicen, no estoy acostumbrada a realizar las compras y no tengo tiempo para hacerlas. En mi banco lo hacían por mí. ¿Tienen algún servicio parecido? Sí, el de gestión. Es decir, que nosotros somos asesores y todo aquel que lo que quiera es hacer él sus operaciones con fondos de inversión y autogestionar sus inversiones con fondos para ese cliente inversor, ahorrador, lo que somos, si me permites la expresión, el primo de Zumosol que tienes al lado, que te ayuda, te informa, etcétera, pero hay mucha gente que efectivamente no tiene ni tiempo ni ganas de hacer sus operaciones y en ese caso, como digo, tenemos un servicio de gestión de carteras, está en la web y bueno, ahí está toda la información, se puede pedir información al respecto y en ese servicio básicamente solo tienes que abrirte una cuenta en una entidad financiera de prestigio, no es cualquier entidad financiera y en esa entidad financiera tenemos el acuerdo con ellos de que en unas determinadas cuentas de valores en las cuales el cliente elige el asesoramiento de Nextstep, se va a gestionar esa cartera siguiendo exactamente nuestro asesoramiento. O sea que se puede trabajar perfectamente, se puede hacer exactamente lo mismo que nosotros decimos a nivel de asesoramiento, se puede hacer delegando la gestión en dicha entidad que a su vez recibe las instrucciones de nuestra parte. Fenomenal. Tengo también una pregunta sobre mercado. ¿Creen que los grandes índices pueden recuperar los máximos de finales de 2021, en el corto plazo? La lanzo a los dos. Ya que me había respondido una, me apunto a la segunda. Adelante con ello. En el corto plazo entiendo, como no nos lo dicen, que piensan unos meses, aunque en economía a corto plazo es bastante más, pero entiendo que como inversor yo le echaría mínimo de 3 a 6 meses para que eso se produzca. Para que eso se produzca tenemos que empezar a escuchar, en lugar de tanto comentario sobre los tipos van a estar altísimos, el Armageddon, etcétera, tendríamos que empezar a escuchar ya, bueno, pues a verse cómo la inflación, si la inflación efectivamente sigue bajando y entonces, hombre, pues como la inflación ya está en el 3, a lo mejor es un poco ridículo o a lo mejor entra dinero a bonos que dan un 5, ¿no? Entonces empieza a entrar dinero en los bonos, se tranquiliza el mercado de bonos y luego ya empieza el run, los comentarios en el mercado, en las redes, incluso la propia Fed. Bueno, a lo mejor, dado que a lo mejor si seguimos así de burros, pueden quebrar unos cuantos bancos en Estados Unidos, vamos a lanzar un mensaje un poquito de que, bueno, a lo mejor no es para tanto. Entonces, todo eso es un proceso que yo calculo para intentar atacar los máximos anteriores hace falta en el entorno de 3 a 6 meses si la inflación acompaña, que esa es la clave, ¿eh? Veo que también hay gente que me comenta que han llegado tarde las presentaciones. Bueno, lanzo aquí otra pregunta. ¿Cuál será el motor de la rentabilidad de las bolsas en los próximos años? ¿Es para mí o es para Juan? El que se anime, no sé si a Juan le apetece. Juan quería a lo mejor decir, añadir sí, algo de los máximos, me pega. yo, También, pues
A ver, todavía estamos a tiempo. Sí, yo por mi parte, o sea, yo creo que lo has comentado antes, Víctor, el motor de las bolsas son los resultados empresariales. O sea, al final hay que pensar que las bolsas están compuestas de valores, de compañías que cotizan en unos mercados financieros y esas compañías se mueven al son de los resultados. Entonces, volviendo con la explicación que también comentaba antes Víctor de los superciclos y demás, yo creo que sin ninguna duda va a ser así, ¿sabes? O sea, yo no creo que pueda ser de otra manera en el largo plazo. Al final, los ciclos económicos y las compañías se mueven por los resultados empresariales. En el medio y largo plazo, en el corto plazo, pues hay mucho ruido que puede afectar las valoraciones y lo hemos visto el año pasado, lo hemos visto este año, crisis energéticas, guerras, inflación disparada, tipos subiendo muy fuertes, lo que sea, pero en el fondo, en el medio y largo plazo, yo creo que los resultados empresariales es lo que mueve las cotizaciones. Fenomenal. Pues mira, ya que estoy con Juan, lanzo. ¿Seguís viendo interesante el sector tecnológico con lo que ha rebotado este año? Yo creo que sí, sin ninguna duda. A ver, yo creo que las compañías tecnológicas se vieron excesivamente penalizadas el año pasado y este año han rebotado, pero no han rebotado mucho. Y si excluimos los famosos 7 magníficos del Nasdaq con Tesla, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia y Alphabet y Meta, el resto del sector no ha vivido ese boom todavía. Por lo que es razonable pensar que lo va a vivir en los próximos meses, ¿no? El crecimiento estructural que tiene el sector tecnológico a largo plazo nos parece un punto a favor muy importante para las compañías tecnológicas, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, yo creo que tener una posición de forma estructural en tecnología, unido a esas megatendencias que hemos comentado, como es la disrupción y demás, nos parece interesante. Fenomenal. Pues con eso nos quedamos. Tengo también preguntas para Víctor nuevamente del servicio. Voy a mezclar dos, si te parece. Les he oído decir que con ustedes se ahorra comisiones. ¿Es cierto? ¿Y cómo me indican los cambios que tengo que hacer en una cartera? Lo primero, sí, voy a ser muy breve para que no alargarnos. Sí se ahorra comisiones. Es muy fácil, ¿eh? Es que en la mayoría de los... Cuando tú trabajas, cuando no tienes el apoyo de un asesor y vas, digamos, a porta gallola, como se dice en los toros, al banco, lo más probable es que te coloquen los productos más caros. Pero cuando tú tienes al lado al primo de Zumosol que te dice, bueno, pues ahí tienes esto, lo puedes hacer con un indexado, puedes ir a esta entidad que tiene clases limpias, es decir, que es como ir a los genéricos en la farmacia en lugar de ir a la marca, aunque luego es el mismo, en el caso de los fondos es que es la misma gestora. Pero en cualquier caso se puede ahorrar mucho dinero en comisiones y eso ya les digo que si siguen nuestros consejos, claro, y a más los sigan, bueno, ahorrar en comisiones 20-30% muy fácil, ¿eh? Porque en general es que en España las comisiones son muy altas, pero afortunadamente hay huecos. Es decir, que tú tienes entidades que ofrecen clases limpias, que ofrecen indexados. Incluso dentro de los propios bancos hay fondos muy parecidos. Bueno, por ejemplo, Grupama tiene unos extraordinarios fondos monetarios, mucho más baratos que otros de las entidades españolas que se pueden comprar en las mismas entidades españolas y que haces un ahorro importantísimo. O sea, te quiero decir que, y de verdad no quiero tampoco hacer mucha publicidad, pero ya que están con nosotros, pues al César lo que es de César. Entonces, como el caso de ellos con los monetarios, aquí hay monetarios, y enseguida acabo, hay monetarios que cobran cerca de un 1%. Y estos señores a lo mejor te cobran un 0,30, un 0,20, dependiendo del tipo de producto que él luego me confirme. Pues eso se puede hacer sin ni siquiera cambiar de entidad. Si encima nosotros te decimos, hay estas entidades, y son conocidas, no estamos hablando de bancos en Malta, que tienen una arquitectura abierta grande, que permiten a la gente utilizar clases limpias aunque no tengan demasiado dinero, pues ahí el ahorro pues es salvaje. Estamos hablando de ahorrarte 20-30% de comisiones, que son miles de euros. La respuesta es sí. Y la segunda era sobre el ahorro y la segunda era, perdona, me he enrollado un poco y se me ha olvidado cuál era la segunda pregunta. Era ahorro y... Era lo de cómo me indican los cambios que tengo que Sí, hacer en la sí, pues cartera. muy sencillo. Nosotros antes del COVID ya habíamos montado todo el servicio para que fuera absolutamente, se pudiera hacer como estamos haciendo ahora. Pero antes incluso de que existiera aquello. O sea, todos nosotros ya enviamos a los clientes, sabemos los fondos que les hemos recomendado y entonces les enviamos unas notificaciones les va a llegar un vídeo
explicando por qué hacemos un cambio y abajo les pone exactamente este fondo tienes que venderlo y este tienes que comprarlo. Personalizado, es decir, con la entidad con la que trabajan o las entidades, etcétera. Y a quien cede la gestión, pues es muy fácil. Se lo decimos al banco y el banco es el que hace las operaciones. Estupendo, pues muchas gracias por esta información. Tengo otra pregunta para Juan. Se ha dicho que de esta crisis se saldrá por inversión pública. ¿Se debería apostar por el sector de infraestructuras? Bueno, nosotros creemos que, como siempre en la vida, la clave es diversificar. Y el sector de infraestructuras, desde nuestro punto de vista, con este escenario que nosotros estamos viendo de boom de inversión pública y de transiciones de infraestructuras que hay ahora mismo encima de la mesa en Europa, sí que lo vemos súper interesante. Y vemos que además es una tendencia que lleva ya años en boga, pero creemos que todavía le queda muchísimo recorrido. O sea, sí, sin ninguna duda. Más preguntitas por aquí relativas a la renta variable. ¿Por qué invertir en renta variable global hoy si hay riesgo de rebote? Bueno, yo creo que la pregunta sería a lo mejor al revés, ¿no? O sea, ¿por qué no invertir en renta variable global? O sea, hemos comentado que hay un escenario de aterrizaje suave en Estados Unidos, que no hay un escenario de recesión, ni mucho menos, que hemos tenido una recesión técnica en Europa y que Estados Unidos pues la va a evitar, ¿no? Entonces, luego tenemos, por otro lado, el final del ciclo del ajuste monetario de la Reserva Federal, ¿no? Le queda como mucho, hemos dicho que lo cotiza con un 50% de probabilidades esa última subida de tipos de 25 puntos básicos a final de año. Si se lleva a cabo o no se lleva a cabo, tampoco va a cambiar mucho la vida. Y lo que sí que tenemos por delante, después de haber sufrido todo este movimiento tan fuerte, es viento de cola, es bajada de tipos durante el año que viene, ¿no? En los próximos años. Y lo más importante, que lo hemos comentado antes también en otra pregunta, es las empresas, ¿no? Las compañías siguen presentando resultados buenos y a pesar de la subida de tipos tan alto, yo creo que en el último trimestre más del 80% de las empresas del S&P reportaron beneficios por encima del consenso de mercado, ¿no? Entonces, joder, yo creo que hay un montón de argumentos para seguir invirtiendo en renta variable global sin ninguna duda. Y me voy a permitir añadir una cosa con permiso de Sí, Juan y por tuyo. favor. ¿No? Por supuesto, lo que ha dicho, que es que los resultados de la empresa de S&P los analistas están, y en eso no se equivocan tanto porque es, digamos, más fácil de calcular, están mejorando esas previsiones. Eso es muy importante, totalmente de acuerdo con Juan. Esto es un poco como los toros, y yo no voy a los toros, no sé por qué hago tantos ejemplos de toros, pero no tengo nada en contra, Porque es muy pero no español. sé. El caso es que es lo mismo, eso como que dicen que si el tiempo lo permite y la autoridad no lo impide. Es decir, si fuera por resultados empresariales, sí que vamos a ir a por los máximos anteriores. Lo que tiene que no impedirlo la autoridad, es decir, que no ser demasiado agresiva la Reserva Federal, pero estoy con él de que no creo que a corto plazo se mantendrán durante un tiempo donde están y tal, pero luego empezará a hablarse de bajadas. Y muy importante lo que iba a decir, no es solo en el SP, es que fíjate lo que son los mercados. El otro día, un banco, no voy a decir cuál, para no hacer publicidad, pero había un banco que publicó resultados y publicaba unos resultados que eran un 30% superiores a los que había, muy superiores a los estimados por los analistas, y de paso se marcó el detalle de incrementar el dividendo en un 30%, que son unas cifras importantísimas, pues claro, la gente se olvida que cuando suben los tipos de interés los bancos ganan mucho dinero, porque ese crédito que a ti te cuesta el cuádruple, eso es cuádruple beneficio para el banco. Pero cuando se instala en el mercado estas situaciones, la gente ni oye ni ve, como el dibujo de los monos. Nuestra recomendación, como está bien, como también creo que comenta Juan, no hace falta tirarse a la piscina, pero de verdad, las oportunidades surgen cuando la gente pierde el control. Y ahora la gente anda bastante descontrolada. Solo quería decir esto porque creo que puede ser útil para mucha gente. Yo solo espero que todos estén tomando muy buenas notas, porque ya estamos aquí. Les están dando aquí muchas pistas. Tengo otra pregunta de asesoramiento, Víctor, de los servicios. ¿Cómo sabe una persona joven sin experiencia en los mercados que es un buen momento para empezar a invertir con vosotros? Dice, en mi caso da un poco de vértigo empezar con un mínimo de 10.000 euros que pedís para vuestro asesoramiento. Bueno, es un mínimo bajísimo, ¿eh? En cualquier sitio de 1.000 euros. De hecho, nosotros recomendamos 20.000, 10.000 euros el mínimo minimorum. El mejor, si no, mientras tanto ahorrar hasta tener a lo mejor 20, yo creo que
es un poco el capitalito con el que empezar, pero bueno, si se empieza de joven, y la respuesta es muy fácil, porque desgraciadamente al ritmo que vamos, las pensiones, eh, lo mires como lo mires, van a ser peores. No digo, no sé si los ya más viejos como yo, pero para los que son muy jóvenes o cambian mucho las cosas o va a ser otro mundo. Entonces, el aliciente no puede estar más claro, y es poder... Pero no solo eso, fíjate, también es un mundo ahora muy duro a nivel de empleo y todo eso para la gente joven. Y así como alcanzar la libertad y la independencia financiera total es lleva tiempo, no es fácil. Pero si tú ya empiezas a hacer un capitalito y a moverlo bien, pues a lo mejor te puedes permitir, si estás en un trabajo incómodo y te están explotando, que pasa mucho también entre la gente joven, es una realidad. Y esto, pues a lo mejor dices, bueno, ahora ya tengo la posibilidad de, como tengo un capitalito que estoy moviendo y que me da unos ingresos y tal, y que le he sacado unas plusvalías, si quiero cambiar de trabajo lo puedo hacer más tranquilo, elegir un poco, tomarme un tiempo para pensar a qué me quiero dedicar. O sea, que no es ya solo pensar en la jubilación, es que hay que pensar que cuando estás asfixiado económicamente te ves obligado a coger cualquier trabajo. Y hoy en día eso es peligroso, y va a serlo más en el futuro, porque la inteligencia artificial tiene un lado malo. Y aunque yo soy de los que creo que pasará como con los ordenadores, que decían que todo el mundo se iba a quedar sin trabajo, y no ocurrió, simplemente hubo nuevos trabajos, pero así como en los ordenadores fue un proceso lento y realmente eran más herramientas, esto que viene ahora aprende solo. Es decir, que va a ser mucho más violento. Así como no le va a afectar a un jardinero, porque no va a haber robots, tardará mucho en ser rentable tener un robot en el jardín. Bueno, no lo sé, ya no me atrevo a decirlo, pero te quiero decir que en otras cosas, pues la presión sobre la gente no especializada o no especialmente buena en lo suyo, o no tengo un gran talento, va a ser muy grande. Estamos hablando dentro de 5 años, esa presión se va a notar, y dentro de 3. Entonces yo creo que tener cierta libertad financiera, la que te da tener unos ahorros y tenerlos bien manejados, da mucha tranquilidad. Me encanta que hayas sacado este tema porque justo hoy en la oficina hemos estado hablando de este tema, de la inteligencia artificial. Pues no Nada. me lo han soplado, ¿eh? Ha sido casual. Pues tengo una última preguntita que os la voy a lanzar a los dos, si os parece, y bueno, si queréis dar 2 pinceladas cada uno, fenomenal. Pone, a tenor de la situación macroeconómica actual, Europa entrando en recesión, ralentización y posibilidad de recesión en Estados Unidos, debilidad en China, ¿contempláis la posibilidad de una corrección importante en las bolsas de Estados Unidos y Europa para 2024? Bueno, la corrección ya la estamos teniendo. Lo que no sabemos hasta dónde puede llegar, pero ya estamos teniendo una corrección en ambas bolsas, y esa es la respuesta. Es decir, hasta dónde puede llegar va a depender, ya te digo, de la locura. Digamos, el miedo es libre. Ahora se ha instalado el miedo en el mercado de bonos. Lo que pasa es que ahí llegará un día alguien listo que diga, a ver, la inflación se va a mover en el 3%, porque es que tampoco estamos hablando de otra cosa. A poco que afloje un poco, siga funcionando las recortes de tipos, se siga aflojando un poco porque mucha de esta situación económica viene del rebote de pospandemia, ¿no? Y se vayan equilibrando las cosas. 3% de inflación, y tú tienes un bono americano que da un 5%, 2% sin hacer nada de rentabilidad real. O sea, superas a la inflación en un 2% sin hacer nada. Pues habrá un momento que entre dinero ahí y que estabilice esa situación. Pero realmente estamos en un mercado en el que a peor, mejor. Y me explico. A peor esté la economía real, más se tranquiliza la Reserva Federal. El problema del mercado ahora mismo es que los de la Fed están muy nerviosos y no quieren volverse a equivocar como se equivocaron antes de la inflación, cuando decían que era transitoria. Entonces ahora están con esa obsesión. En el momento en que vean que sube el paro, que el crecimiento le cuesta llegar al 2%, que todo ese tipo de cosas, pues es cuando van a decir, bueno, creo que ya la pausa de los tipos va a ser definitiva. Es más, yo creo que lo va a ser ya, que no va a haber otra subida de tipos, y vamos a empezar a hablar de bajarlos. Y entonces ya verás tú cómo se acaba la corrección. Pero bueno, no sabemos cuándo se va a producir eso.
Totalmente. Yo, por completar tu explicación, Víctor, y totalmente de acuerdo, yo creo que estamos viendo estos días la bicefalia del mercado, ¿no? Y lo comentabas tú antes, el dato de empleo de hace 2 días, antes de ayer en Estados Unidos, que salió buenísimo, que y el mercado se lo tomó fatal y bajó fuerte, ¿sabes? Cuando es una noticia buenísima, porque al final el mercado está dirigido ahora mismo por la Fed, y lo que el mercado tiene un pánico enorme es que la Fed siga siendo restrictiva, siga subiendo los tipos de interés más fuerte y durante más tiempo, ¿no? Pero lo que comentábamos antes, que como mucho le puede quedar una subidita de un cuarto de punto. O sea, es decir, que es que el gran ajuste ya se ha hecho. Es que este miedo que estamos viviendo ya es lo último. Ya a partir de ahí, el año que viene, vamos a ver bajada de tipos, ¿no? Pues chicos, no sé si queréis añadir alguna otra cosa a modo de conclusión final, o si no, ya me despido. Juan, Yo tú por mi primero. parte, sí, agradeceros a los dos, Sara, gracias por hacer de maestra de ceremonias y a Víctor por toda tu sabiduría y tu experiencia, siempre es un placer escucharte y a todos los asistentes, pues un placer que poder haber contado con ellos. Hasta otro día, muchas gracias. Pues yo, aparte de daros las gracias, Juan, que has estado con nosotros y te lo agradecemos mucho. Sara, que siempre haces maravilloso y entretenido y fenomenal, y especialmente a quienes nos han aguantado, que seguro que se han llevado alguna buena idea, espero por lo menos que se la han llevado. Recordar una cosa que me venía ahora, porque hablábamos de que no veíamos tipos de interés desde que yo empecé y cuando yo trabajaba de becario, y no voy a contar una batallita de abuelo, ¿eh? Pero sí recuerdo que yo tenía un amigo que trabajaba con un profesional de los de la vieja, digamos, guardia allí en la bolsa. Todavía existía la bolsa y tal, y claro, pues. Y le dijo, y estaba yo delante, porque el otro no sé qué le estaba contando, y el profesional, le está echando una bronca, bueno, más o menos, y recuerdo la frase que no se me olvidará, dice, mira, aquí venimos a comprar barato y a vender caro. Y entonces esto, por favor, que no se nos olvide, porque es que de verdad uno ve las oportunidades que se crean en renta fija, en renta variable, cuando se crea la histeria y el pánico, luego ves siempre que a la larga eso ha sido una oportunidad y siempre es casi siempre, quitando esas partes de los superciclos que no son superciclos, es decir, la parte mala donde no hay superciclo. Y entonces, al final, cuando ha habido superciclo, todo el que ha comprado una corrección importante de lo que sea, pues ha ganado mucho dinero. Entonces yo les digo, no hace falta que se tiren a la piscina, siempre digo lo mismo, pero hagan una cartera equilibrada, moderada, digamos, relativamente tranquila y llévense algo, como decía. Porque es que es una pena ver a la gente perderse tantas oportunidades siempre igual. Entonces, bueno, creo que es nuestra misión decirlo. Aquí se gana comprando barato y vendiendo caro, no lo contrario. Se gana comprando cuando todo el mundo vende, se gana vendiendo cuando todo el mundo compra. Y entendemos que todos somos humanos y que no se puede uno decir, ala, venga, pues cojo todo mi dinero, vendo mi casa y todo a la bolsa, todos los bonos. Pero coger una cierta cantidad, tomar un perfil tranquilo, pero aprovecharlo, porque ahora nosotros somos los primeros que hemos recomendado, y lo sabe Juan, sabe todo el mercado, que hemos hablado de las letras del tesoro, de los monetarios. Pero hombre, también es cierto que si te puedes asegurar ese 4% para 3 años y puedes encima comprar a tecnológicas de primer nivel o bancos de primer nivel baratos porque la gente está de los nervios, pues bueno, esta es una despedida muy larga, pero aseguro que es el mejor consejo que les podemos dar. Gracias a todos. Eso te iba a decir, que creo que ha quedado como buenísima conclusión Sí, final. sí, sí. O sea, que yo ya no tengo nada más que decir. Nada, agradeceros a los dos la participación en el coloquio, se ha hecho muy ameno. Agradecer a todos los asistentes que nos han seguido durante toda la presentación. Y nada, desear pues veros pronto de nuevo y que vaya muy bien todo, sobre todo en vuestras inversiones. Será un placer. Gracias, que paséis Hasta buena tarde. luego. Hasta Muchas luego. gracias.